El Centro Cultural Comunitario Monumento Histórico Pabellón 83 fue originalmente una vivienda colectiva para los obreros que vivían en Ciudad de Lota durante la minería del carbón. Este inmueble es de un alto valor arquitectónico, social y cultural para nuestra ciudad. Ubicado en el sector Fundición, donde se origina el desarrollo industrial de Lota, formando parte de un conjunto habitacional que hoy forma la zona típica del casco histórico del sector Lota Alto. Este edificio data de 1915 con un diseño que demuestra un acabado trabajo en el empleo de los materiales y sistemas constructivos, conformando un atractivo conjunto de clara influencia del romanticismo inglés, muy popular en las company town de la época. Después de los años 40, las viviendas conservaron la fachada continua y también su sistema constructivo de albañilería reforzada, a raíz del terremoto de 1939. Esta vivienda era de doble fachada, en la que vivían originalmente 20 familias. Tras un incendio en el año 1956, queda reducido a 10 viviendas, manteniendo su uso habitacional hasta fines del siglo XX. Entre los años 1999 a 2002, se restauran los pabellones del eje Carlos Cauciño. En el caso del pabellón 83, el inmueble fue donado por Enacar el año 2007, al cual se le dio un rol distinto, dedicándolo como un espacio que permitiera hacer un rescate de la historia de Lota y la zona minera. El pabellón 83 abre sus puertas como centro cultural comunitario en marzo del año 2005, administrado por Fundación CEPAS, siendo su primer director el gestor cultural y social Benjamín Chau Machuca. En octubre del año 2009 es declarado Monumento Nacional en la categoría Monumento Histórico. El Centro Cultural Comunitario está bajo el alero del Área de Cultura de Fundación CEPAS. Desarrolla sus acciones y unidades a través de un plan de gestión cultural dinámico que se ha ido transformando a través de los años y ajustándose a las demandas de la comunidad, de los artistas, gestores y políticas culturales, fortaleciendo la participación cultural local y regional. El área de cultura posee 4 unidades fundamentales para el desarrollo de la acción cultural territorial en la región del Biobío, las cuales son Unidad de Fomento Lector, Unidad de Programación Cultural, Unidad de Patrimonio e Identidad y Unidad de Vinculación con el Medio, las cuales se desarrollan de forma transversal en conjunto con las demás áreas de Fundación CEPAS. Es así como Fundación CEPAS y Pabellón 83 reafirman su compromiso de trabajo por una sociedad justa en derechos y armonía. Bienvenidas al conversatorio Fútbol, Carbón y Lota Schwager. A nombre del equipo de Cultura y de nuestra directora ejecutiva de Fundación CEPAS, Pamela Uriarte Lagos, y Andrea Torres Zapata, coordinadora del área de Cultura, les damos la más cordial bienvenida. El conversatorio pretende entregar lineamientos generales del inicio de la práctica del fútbol en la cuenca minera, buscando desentrañar diversos lazos que unen la explotación carbonífera con el deporte rey, como son el aporte de los ingleses, recreación de los mineros, primeros clubes deportivos y asociaciones de Lota y Coronel, las rivalidades comunales, el ingreso y el desarrollo del campeonato regional y entregar antecedentes del origen de Lota Schwager. Busca además iniciar la investigación, divulgación y puesta en valor de un área de la vida social de los mineros del carbón poco estudiada y que entrega enorme información sobre un tema muchas veces difuso. Esta actividad se enmarca en la Semana de Educación Artística SEA y dentro del mes del patrimonio con diversas actividades. Queremos invitarlo de manera especial para el día 27 de mayo. Vamos a hacer una cicletada familiar patrimonial por todo el sector de Chambequi y parte de Lota, así que desde las 9 a las 10 va a ser la inscripción, así que están cordialmente invitados a participar de esta cicletada patrimonial. Y el día siguiente, 28, el pabellón también va a estar con las puertas abiertas el domingo, con diversas actividades, exposiciones y degustaciones de comida típica de Lota, así que están cordialmente invitados a la Semana del Patrimonio y este 27 y 28 de mayo. Ahora queremos invitar a
nuestro expositor, el profesor Luis Torres Ayllón. Él es historiador, estadígrafo de Lota Schwager, creador del blog Aguanta Lota del año 2005, primer sitio partidario del fútbol chileno que se mantiene hasta el día de hoy, autor de los libros Grande Historia de Lota Schwager, tomo 1, 2 y 3, Arauco es Historia, por nombrar algunos libros. Esta transmisión la estamos haciendo también por streaming a través de la página de Fundación CEPAS. Profesor, bienvenido nuevamente a este pabellón. Esta actividad está asociada a la actividad de la exposición de camisetas de Lota Schwager que tenemos en el nivel 5. Así que bienvenido nuevamente a este pabellón. Ahí sí, ahí sí. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer siempre al Pabellón 83 por la oportunidad de ir presentando algunos elementos, especialmente de un área, como dijo la presentación, que no se ha estudiado mucho en lo que es la historiografía de la zona minera. Hemos estado trabajando muchos personajes acá historiadores de la zona, fundamentalmente en áreas que son súper reconocidas, como puede ser las creencias, las costumbres, la lucha obrera, la lucha sindical, la forma de vida de los mineros, etc. Pero del área de deportes hay muy pocas publicaciones al respecto, ¿ya? Y dentro de ello, la idea es que vayamos hoy día conversando un poquitito con respecto a cómo se fue originando la llegada del fútbol y la masificación del mismo a distintos estamentos, especialmente partiendo desde los ingleses hasta llegar, ¿verdad?, a las masas obreras que vieron al fútbol como una entretención. Todos sabemos, o por lo menos la idea es comentar el origen de lo que es el fútbol a nivel mundial. El fútbol empieza a aparecer hace mucho tiempo atrás, no es un tema que sea reciente, hay indicios de lo que es. Esa es la última. Hizo toda la presentación en 2 minutos. Así es. Sí, se agradece. Era como el chiste de delante. Sí. Les decía que el fútbol es una actividad que está con registros desde la época de las dinastías chinas. Hay registros de deportes relativamente parecidos durante la Edad Media. Formalmente como fútbol empieza a aparecer como en 1866, cuando se forma la Asociación Inglesa de Fútbol. Luego, tiempo después, se forma lo que es la FIFA, ya tiempo después. Pero en Chile el fútbol empieza a llegar aproximadamente en la década de 1890, fundamentalmente a los puertos. ¿Por qué a los puertos? Porque en los puertos empezaban a llegar muchos viajeros, especialmente de nacionalidad inglesa, que a Valparaíso, a Talcahuano y a Coronel llegaban a realizar diversas actividades obreras, industriales, comerciales, etc. Pero en algunos momentos ellos sacaban su baloncito y empezaban a jugar ante la incredulidad de lo que era la gente. Pues la gente empezó a ver a unos gringos locos, así sale en un texto, a unos gringos locos pateándose por una pelota. En un principio el fútbol era tremendamente violento, desde el punto de vista, no había, como decimos los futboleros, canilla del cuello para abajo, y en ese contexto empezó poco a poco a sentir un aire, ¿verdad?, de iniciar esta práctica acá en Chile. Hay estudios de distintos equipos del fútbol chileno que están acreditando, por ejemplo, el hecho de que Santiago Wanderers, se fundó en 1892, pese que otros dicen que en 1896, ¿cierto? Y en el caso de nosotros, en el caso de nuestra zona, todos sabemos que en la industria carbonífera de nuestra zona hubo una fuerte presencia inglesa, ¿ya?
Aquí mismo en Lota está el pabellón inglés, por ejemplo. Construcciones de Coronel también tienen origen inglés en su formato. Y ellos poco a poco fueron induciendo esta práctica del fútbol, primero entre ellos, y luego la masa obrera chilena empezó a copiar este vínculo, este deporte, que empezó a ser entretenido para ellos y que a través de una serie de elementos empezaron a generar lo que nosotros vamos a conocer como el fútbol en Lota y Coronel. Ahora, la empresa carbonífera también vio el fútbol como un arma para lograr que el minero, en vez de dedicarse a los vicios, especialmente al alcoholismo, sirviera como un elemento de diversión, de entretención, de entretenimiento, ¿verdad? Para que pudieran ellos generar espacios en donde pudiesen mejorar su condición física y luego evitar, como dijimos anteriormente, el tema de los vicios. Además, hubo leyes a nivel nacional que fomentaron la posibilidad de realizar deporte, como por ejemplo la ley del descanso dominical, ¿ya? La ley de la ley de contrato de trabajo, que establecía cantidad de horas a nivel semanal. Todo ello fue generando un espacio en el cual se pudo ir avanzando en esta práctica. Y las zonas de Valparaíso, vuelvo a repetir, Talcahuano, la zona de Coronel, Lota, que son zonas portuarias, fueron las primeras zonas que empezaron a ver este nuevo deporte. Ahora sí vamos a la primera. Si se fijan, en Lota, aquí aparecen una serie de equipos de nuestra zona. Está el Carlos Cousiño, está el Matías Cousiño acá abajo, el Nacional Fútbol Club, etc. Estos equipos empezaron a aparecer poco a poco, organizándose en algunos casos por barrios y en otros casos por afinidad en la labor minera que realizaban. Estas imágenes corresponden aproximadamente entre 1924 y 1926, obtenidas del diario La Opinión de Lota. Y en Lota pasaron algunas cosas que vamos a ver en la siguiente. El club más antiguo que aparece nombrado es el Carlos Cousiño, que hasta el día de hoy existe, que fue fundado en 1904. El Manuel Rodríguez, que allí aparece una foto de ellos, 1905, el Luis Cousiño, que también está, 1908, el famoso Arturo Cousiño en 1909, el deportivo Luis Alberto Acevedo o Acevedo Heleno en 1913, el Manuel Bulnes en el 13 también, el Matías Cousiño, que incluso había un paradero donde está ahora el Liceo A45 en la esquina, el Liceo Lota Alto, en la esquina estaba la sede del Matías Cousiño y era un paradero de micros también. Vamos saltando al Nacional 1917 y al Unión Deportivo, que también existe hasta el día de hoy, 1924. Esos fueron los primeros clubes que hubo aquí en nuestra comuna, pero marqué que la asociación de fútbol, la primera asociación de fútbol que hubo en Lota fue en el año 1916. Imagínense varias cosas y relacionémoslas con el día de hoy. Hoy día mandar a hacer un juego de camiseta, mandar a hacer un uniforme es súper fácil porque hay muchas tiendas, hay mucha gente que lo realiza, etc. Y diseños, podemos colocar diseños bastante modernos, diseños con muchos colores, etc. Pero en aquella época, recordemos el salario del minero, recordemos los tiempos que tenía el minero para poder descansar, recordemos naturalmente los tiempos libres que tenía y poder generar, uno, organización, dos, la capacidad que tenían ellos para poder generar uniformes, vestimentas, generar naturalmente tal vez incluso hasta algún entrenamiento, porque no era fácil en aquella época lograr formar
una organización llamada un club deportivo. Sin embargo, habían en esa época muchos clubes deportivos, centros de madres, uniones de fraternidad, aparece cuerpo de bomberos, aparecen muchas instituciones, porque la vida del minero, cuando tenía tiempos libres, generaban muchas acciones para trabajar o para actuar en sociedad, para sociabilizarse, para compartir con los compañeros de trabajo, para sacarse un poquito la penosa carga del trabajo bajo el mar, y eso permitió tener estos primeros clubes aquí en Lota. Y esta asociación de fútbol, en 1916, dirigida por sus presidentes principalmente fueron ingleses o descendientes de ingleses. Un año después, vamos a la siguiente, un año después, la Liga de Fútbol, ¿ya? Porque todo se hablaba en inglés, la Liga de Fútbol de Lota, en ese recorte que hacemos de un diario, en 1917, es decir, un año después de la formación, la Asociación de Lota es admitida en la Federación de Fútbol de Chile, en 1917. Y aparecen en esta época muchos vocablos que se utilizaban en el fútbol que al día de hoy no están, como por ejemplo las posiciones de los jugadores, el centro half, el forward, el wing izquierdo, el wing derecho, el goalkeeper, ¿cierto? Y algunas que se mantienen hasta el día de hoy. Algunos decimos posición adelantada, pero otros dicen offside, ¿cierto? Otros dicen tiro de esquina, corner. Entonces, todas esas imágenes y ese vocablo proviene obviamente de lo que es el origen y naturalmente la influencia inglesa en lo que es el fútbol en nuestro país y obviamente en nuestra zona. En 1917, Lota ingresa a la Federación de Fútbol de Chile. Si se fijan, si yo les preguntara más o menos qué edad tienen esos personajes que están ahí, yo creo que muchos dirán 50, 60 años aproximadamente. La mayoría de ellos tienen 30 años, 35 años, pero ¿qué los hace ver un poquito mayor? El tipo de imagen y obviamente la vestimenta con la cual ellos andaban normalmente. Nos vamos a Coronel. Hay ahí varios equipos que hasta el día de hoy también se mantienen. Está, por ejemplo, el 21 de mayo. Imagínense los titulares. El fútbol en Coronel, los exponentes del fútbol en Coronel. ¿Se dan cuenta? Todos de la misma forma. Y ¿puedes volver al anterior, por favor? Fíjense en la anterior, por favor. La anterior, que quiero... Fijémonos en varias cosas. Uno, el vestuario. Hasta dónde llegaban los pantalones. Fíjense cómo se formaban a la hora de la fotografía. Busquen al arquero. El arquero normalmente no usaba guantes en la época, ¿ya? Y normalmente el arquero usaba boina. Aquí abajo se ve, en algunos también, otros se ve por allá. Volvamos a la que correspondía. Fíjense también en el caso de los equipos, ¿quiénes eran los que denominábamos entrenadores o encargados de cancha, que se le habla en el fútbol amateur? Aparecen en algunos casos, aparece acá, aparece allá. Prácticamente un caballero, un gentleman, es un encargado de fútbol o un entrenador. Sombrero, terno, así iban al estadio en aquella época. Y las canchas de tierra, y los balones
Yo creo que los que tenemos un poquito más de edad recordamos los balones de aquella época en donde si se mojaban y le pegábamos un cabezazo, terminábamos con tec. ¿Cierto? Así era. Vamos a la siguiente. Algunos equipos antiguos de Coronel, el Francisco Bilbao en 1903, anterior a los equipos de Lota, el 21 de mayo, que está hasta el día de hoy, por eso lo pusimos en mayúsculas, 1907, me voy a saltar, el Unión Marítima, que también existe hasta el día de hoy, 1914, el 8 de octubre, que también está como Club de Rayuela, 1923, y la Asociación de Fútbol de Coronel es anterior a la de Lota, 1911. ¿Cuál es la diferencia? Que la de Lota, recordarán ustedes, que se fundó en 1916 y fue aceptada en 1917. La de Coronel aparece en 1911 y aparece aceptada en 1924-26 aproximadamente. Ahí hay una diferencia de tiempo de aceptación de la asociación. Y la misma situación, origen inglés, primeros jugadores, los funcionarios ingleses de la empresa también busca incentivar el deporte para mejorar la productividad y evitar los vicios y el alcoholismo en los obreros, y poco a poco estos equipos fueron avanzando en la formación de asociaciones. En Lota hay dos asociaciones, ustedes saben, Asociación Lota Alto, Asociación El Carbón de Lota, que en un tiempo bastante largo fueron las asociaciones sumadas entre ambos que tuvieron la mayor cantidad de equipos a nivel nacional por décadas, ¿ya? Y en Coronel ponemos la primera, Asociación de Fútbol 1911, pero al día de hoy hay 5 asociaciones de fútbol en la comuna de Coronel. La José Salinas Ayala, la Asociación de Coronel, la Asociación Lagunilla, por nombrar alguna. Para poder generar fútbol había que tener canchas. Las primeras canchas, canchas de tierra, canchas no de muy buen estado, sitios seriazos que permitían generar la práctica del fútbol. En el caso de Lota, la compañía carbonífera de Lota en diciembre de 1936 inaugura su estadio, que es la imagen que está abajo. Diciembre de 1936, esa es una imagen de la inauguración. Un estadio en donde se llegó a tener 11.000 personas viendo un partido en donde jugó la selección de Lota contra la Universidad de Chile por pago de un jugador de la selección de Lota que vivía por aquí en la esquina del teatro, que todos lo conocemos los futboleros, Adolfo el Gringo Neff, ¿ya? Que era arquero de la selección de Lota y que se va a jugar a la Universidad de Chile. Y arriba, el mítico, el famoso Federico Schwager, ¿ya? Fundado o construido o inaugurado en 1945, 2 estadios que fueron sede de 2 grandes equipos, la selección de Lota, luego llamado Minan Lota, y obviamente el Federico Schwager y luego obviamente el Lota Schwager propiamente tal. En la década del 20 hubo un intento de formar un campeonato regional. De la zona nuestra no querían invitar gente. ¿Por qué razón? Porque era muy lejos ir a jugar a Concepción. Por lo tanto, que los equipos de Concepción vinieran a jugar un campeonato con partidos aquí en Lota Coronel era casi contraproducente por la distancia. Por eso, si ustedes, por ejemplo, revisan el diario La Opinión, cuando viene Arturo Fernández Vial a jugar contra el Unión Deportivo, a jugar contra el Carlos Cousiño, contra el Matías Cousiño, etc., es todo un evento en donde los players o jugadores
realizan, ¿verdad?, una visita a la zona de Lota. O viceversa, es todo un evento y dicen, cuando un equipo de Lota, voy a nombrar el Arturo Cousiño, juega en Concepción contra Fernández Vial, juega contra otro equipo en Talcahuano, dicen, el equipo del Arturo Cousiño realizó una gira por Concepción y Talcahuano. Cuando para nosotros una gira sería ir al extranjero ahora, ¿cierto? Entonces, otros tiempos, otra forma de ver el fútbol y llegamos al campeonato regional, un campeonato que también se inicia en el año 1949. Primer año no participa ningún equipo de la zona por la situación que hemos planteado anteriormente. Este campeonato dura aproximadamente hasta 1970, y decimos aproximadamente porque se intentó hacer el 71, pero no dio resultado. Participan las selecciones de Schwager y Lota, generando el clásico minero. Lota va a jugar a Schwager, Schwager viene a jugar a Lota. Era como el gran encuentro, estadio repleto en ambos casos, y si se ganaba, obviamente era prácticamente un evento y una celebración semanal que se hacía por el triunfo contra el clásico rival. Siempre se habla de quienes participaron en el campeonato regional. Y ahí tenemos un tema. Yo pongo la tabla de posiciones finales del campeonato de 1960, pero recuerden que este campeonato empieza en el 1949. Lota y Coronel inician su participación en 1950, con resultados aceptables, mitad de tabla, algunas veces un poquito más arriba, a veces un poquito más abajo, pero era un evento el que se participase. Si vemos los nombres de los equipos, está Naval, que es un equipo histórico, que incluso representó a Chile en las Olimpiadas de Helsinki, llevando como gran refuerzo al lotino Irineo Jara. Está Fernández Vial, que hasta el día de hoy existe, Universitario, que pasa a ser la actual Universidad de Concepción, Los Ángeles, no es Iberia de ahora, porque la Iberia de ahora nació en Santiago, Tatemuco, el Fiat Tomé, Lister Rosell, que es el Deportes Linares actual, el Marcos Serrano de Tomé, Lord Cochrane de Concepción, que va a dar origen, junto con otro equipo, a Deportes Concepción, el Vipla de Lirquén, Fanalosa de Penco, Huachipato, que es el único equipo que tenemos en primera edición de la región, y San Vicente también del sector de Talcahuano. Pero participaron otros equipos, como Ñublense, y quería comentarles que en el año 30 y algo, les comentaba que se intentó hacer un campeonato regional, y el único representante que logró participar una vez fue Ferroviarios de Coronel, un equipo que al día de hoy no existe. En este campeonato regional hubo campañas notables. El Federico Schwager fue campeón en el año 1960 y 1965, y Lota Schwager en 1969. Sin embargo, la selección de Lota fue subcampeón, o sea, segundo lugar, 61, 62, 63. 3 años consecutivos fue subcampeón. Incluso el 61 llegó en igualdad de condiciones con Temuco, y en partido definitorio se pierde la final. Es decir, tenemos 2 títulos por parte del Federico Schwager y un título por parte de Lota Schwager, que lo vamos a comentar más adelante. Y quiero detenerme aquí porque la historiografía deportiva al día de hoy está haciendo una tremenda transformación en los títulos de los equipos. Santiago Wanderers, que tiene 3 títulos profesionales, 58, 68 y 2008, agregó 2 estrellas a su escudo, que son los títulos de la Liga Porteña.
La Liga Porteña es como un campeonato regional, pero de la zona de la quinta región. ¿Y por qué los agregó? Porque el fútbol, cuando nosotros hablamos de campeonato oficial del fútbol, era santiaguino. Y la Liga Porteña era otro campeonato, así como el campeonato regional era otro campeonato. Por lo tanto, Santiago Wander, los historiadores de Santiago Wander señalan que como eran dos o tres campeonatos distintos, cada uno tenía una calidad de campeonato oficial. Por lo tanto, sus títulos son válidos. Y la NFP le reconoce los 2 títulos a Wander. Por lo tanto, ahora Wander tiene 5 estrellas. Entonces, lo conversamos con la dirigencia de Lota Schwager en el mes de febrero, un poquito antes de los incendios forestales, y yo le comentaba que Lota Schwager tenía que hacer un esfuerzo por lograr un reconocimiento que tiene 2 títulos de Federico Schwager, por ser un equipo que da origen a otro, y un título propio que es el de 1969. Ese título propio está súper poco estudiado porque prácticamente sale muy poca información en los diarios. Como para que ustedes sepan, nosotros, Lota Schwager llegó prácticamente igualado con Huachipato y en el último partido se le ganó 2-1 y por eso Lota Schwager sale campeón. Pero son 3 títulos que tal vez Lota Schwager podría apelar en su reconocimiento oficial. Este campeonato regional fue considerado el segundo torneo más importante de Chile. Y muchas de las figuras de los equipos de Santiago, Colo-Colo, Auda Italiano, Católica, etcétera, se venían a jugar al campeonato regional. Uno de los personajes más conocidos del Colo-Colo antiguo, Enrique el Tigre Sorrell, terminó viviendo aquí en Lota y jugando en equipos de barrio de aquí de Lota. Ahí tenemos algunas imágenes de lo que fue la importancia del campeonato regional para nuestro país. Arriba, la imagen que está a color es el Federico Schwager y sale como contraportada de la revista Estadio. La revista Estadio, la revista más importante de la historia del fútbol chileno, toma al Federico Schwager en otro ámbito que también está poco estudiado, que yo creo que muy poca gente sabe, que el Federico Schwager jugó Copa Chile. Jugó Copa Chile y es más, en la primera fase eliminó al Audax Italiano que estaba en primera división en nuestro país. Entonces pasa a ser pasa a tener un renombre súper distinto el hecho del fútbol acá. Otras imágenes aparecen, por ejemplo, la selección de Lota, ¿verdad? En distintos momentos, cuando la selección de Coronel arriba, y esta es la selección que salió subcampeona en el año 1961, ¿verdad? En el campeonato regional. Fíjense las galerías completamente repletas de gente, porque el fútbol era prácticamente la única entretención que tenían los mineros en aquella época. Hasta, digámoslo, finalizados los 80, era prácticamente la única entretención que había. Grandes figuras hay acá, gente que llegó a ser arqueros seleccionados nacionales como Francisco Espinosa, llegaron acá a ser monitores del equipo, ¿verdad? Preparadores de arqueros, llegaron Hernán Gárate, y el año 65 el Federico Schwager sale campeón, lo dijimos, y la empresa carbonífera, y había un acuerdo del campeonato regional que cada equipo que saliese campeón, todos los equipos iban a
fomentar su postulación a ingresar al profesionalismo. Había pasado el año anterior con Huachipato y ese año del 1966 postulan 3 equipos: Antofagasta, Atacama y Federico Schwager. Pero entre medio se mete un equipo de la ciudad de Concepción, de color morado, y que casi nos quita el cupo legítimo que teníamos nosotros para poder ingresar al profesionalismo, y en una decisión que muy poca gente entendió en la época, se autoriza el ingreso de Antofagasta Portuario, Deportes Concepción, que no había hecho presentación formal, y Federico Schwager. Y se forma el Federico Schwager con la mención que la compañía carbonífera dice: financiamos el Federico Schwager si se une con el Minas Lota y forman un solo equipo. El primer equipo en el año 1966, dirigido por Hernán Gárate, que es la imagen que tenemos abajo. Ellos lo que hacen es unir las 2 tiendas, y en vez de que hubiese alguna disputa, no, yo soy el Federico Schwager y nosotros tenemos que participar, no ustedes, no hay grandes problemas, y se logra unir 2 ciudades en torno al fútbol. Y el primer año este equipo participa con el nombre de Federico Schwager, para que el año siguiente, en 1967, adoptase el nombre que tenemos hasta el día de hoy de Lota Schwager. Lo que hay arriba es una imagen que hace la revista Gol y Gol, que nos representa como equipo, ¿ya? El minero ahí buscando la punta de la tabla. Acá en el año 66, presidente Guillermo Álvarez, están los primeros jugadores extranjeros que llegan a nuestro equipo, ¿verdad? Pese a que en el campeonato regional habían argentinos que jugaban en Lota, pero que trabajaban también en la mina. Este equipo tiene varias campañas súper sobresalientes, como en el año 1967, en donde se sale segundo, en donde recordamos el famoso 7-5 de Lota Schwager en Collao, partido con mayor cantidad de público hasta el día de hoy en la historia de la región del Biobío. El año 69 se sale campeón por primera vez y se sube a primera división, y que es la imagen que tenemos arriba. Ahí destacan grandes jugadores como Ricardo Cabrera, el Oso Díaz, está Guillermo Azócar, está el Mono García, está Pelayo Ayala, el paraguayo, por nombrar José Benito Ríos, por nombrar algunos, y entre su entrenador Isaac Carrasco y el famoso Hernán Chamullo Ampuero como utilero. Lota Schwager, el nuevo grito, es la primera campaña de Lota Schwager en primera división, llegando a disputar la liguilla por el título nacional. Liguilla en donde habían más equipos santiaguinos, por lo tanto se decide jugar la liguilla en Santiago y así evitar el viaje de los equipos santiaguinos a provincias. Todos creemos que si hubiese sido ida y vuelta, como debería haber sido, lo más probable es que Lota Schwager hubiese sacado un mejor lugar que el 7º lugar que obtuvo en ese año. En el año 1975, acá abajo, subcampeones de la Copa Chile, equipo, ¿verdad?, que llegó a la final con Palestino, se perdió 0-4, pero que en semifinales eliminó ganando de local y de visita a Unión Española, que ese año fue vicecampeón de la Copa Libertadores de América. ¿Qué jugadores estaban ahí? Estaba mi ídolo, Pedro Alfredo Gallina, Guillermo Cartes Lotino, estaba, por ejemplo, Luis Alberto Fontora, Hugo González Queirolo, el Mono Jara, el Topo Arroyo, etc.
Nos vamos un poquito más arriba, el año 1977, con la revolución que genera Vicente Cantatore en nuestra zona. Vicente Cantatore, que hasta el día de hoy es recordado fundamentalmente como el primer Pellegrini que hubo en España, porque ahí hizo grandes campañas con el Valladolid. En 1977 sacamos el 7º lugar en el profesionalismo en primera división, la mejor campaña en la historia del club, y recordamos a los brasileños que estuvieron, el de al medio abajo, Mario el Flecha Baezo, y no aparece en la imagen, pero el parecido a Pelé, Geraldo de Campos, primer jugador que celebra un gol abalanzado sobre la malla olímpica en el Federico Schwager, en el 4-1 a Concepción. Washington Abad, Carlos Linarí, Julio Rodríguez, Juan Jara, Pablo Díaz, Alfonso Arroyo, Víctor Merelo, entre otros. Nos vamos a la derecha, un equipo que se hizo para salvar la permanencia, para no descender, sale campeón de lo que es la segunda división, 1986, y asciende a primera división, un equipazo, ¿verdad? Miguel Espinosa en el arco, Benjamín Lorca, Ricardo Avilés, Villablanca, Luis Ceballos, el goleador histórico del equipo, Patricio Bonón, el uruguayo Jorge Pérez, que decían que era revolucionario de los montoneros charrúas, Villablanca, Danilo Figueroa, por nombrar, Sergio Campos, por nombrar algunos. Una campaña que está muy bajo perfil, que la publicamos en el tomo 3 de Grandes Historias de Lothar Schwager, es la que está abajito. Es una campaña del torneo de apertura en donde Lothar Schwager salió vicecampeón o finalista del Zona Sur, un equipo que no tenía grandes nombres, pero estaba Luis Gormaz, el argentino Jorge Vacas, estaba, por ejemplo, Jorge Santis, Eduardo Monge, por nombrar algunos jugadores. Otro equipo, y Lota, el año 1994 desciende a tercera división, y ese año fue un año duro porque el año 1994 nos correspondía jugar al año siguiente en tercera división. El presidente Héctor Encinas vende el cupo a la Universidad San Sebastián y Lothar Schwager desaparece por espacio de 6 años. Para los que somos más viejitos, lo conversábamos antes de la presentación con el profe Luis Seguel, con el amigo acá, hasta ese año creemos que existió el Lothar Schwager histórico. A contar del 2001, en donde vuelve a aparecer, que en la imagen de abajo, y en donde se sale campeón de tercera división y se vuelve al profesionalismo, creemos que es otra historia del club, que el año 2008 pasa a ser sociedad anónima y naturalmente se pierden muchos elementos propios de la época carbonífera, como eran, por ejemplo, las asambleas de socios. Más de alguno debe recordar asambleas de socios tremendamente violentas que se hacían en el Teatro Coronel o que se hacían en el Teatro Lota, en donde si la campaña era mala, yo recuerdo claramente que a Julio Rodríguez en enero o febrero del 88 prácticamente lo sacaron a patadas del Teatro Lota por el descenso a segunda división. Arriba, el año 2006, otro equipo que se hizo para mantener la categoría y en donde se logra, en base a liguilla promoción, ascender a primera división, destacando jugadores como Cristian Limensa en el arco, que la camiseta está en la exposición arriba, Pato Morales, el goleador, uno de los goleadores históricos de la primera vez, Lothar Schwager, uno de los tres goleadores que ha tenido Lothar Schwager en un torneo, Alan Rivera, Cristian Oviedo, José Salcedo, por nombrar algunos. En la foto más grande, la última participación de Lothar Schwager en primera división,
con un equipo que jugaba bien, pero no obtenía resultados. Luis Marín, que ahora es comentarista TNT, Oviedo, Salcedo, Angelo López, Alejandro Figueroa, Víctor Hugo Sarabia, que es el jugador que marcó el último gol de Lota Schwager en Primera División. Y imagínense, del 2007, para tener una alegría, nos saltamos al 2019, cuando en Tercera B, o sea, la quinta división del fútbol chileno, Lota Schwager puede, en base a liguilla, ascender a Tercera A, recién a la cuarta división, en un estadio distinto, que es el Bernardino Luna de Coronel. Y al día de hoy, Lota Schwager es un equipo que marca simpatía, que marca como sonrisa, pero que lamentablemente por diversas situaciones, que creo que no es el momento de comentarla, ha generado, verdad, que en este momento no estemos participando en ninguna categoría, que esperamos esta semana salga sí o sí una resolución. Pero esta presentación no es de Lota Schwager, sino que es una presentación de cómo se originó, y hemos dado un viaje, espero, rápido de lo que es la vida del minero en cuanto a su relación con el fútbol, pero la imagen que vamos a poner ahora marca lo que fue Lota Schwager en su momento y que es heredero del Minan Lota, que es heredero del Federico Schwager, que es la unión de el club deportivo con lo que es la identidad minera. Esa foto es del año 83, cuando la ENACAR le entrega en comodato, en otras palabras, le regala el estadio a Lota Schwager. Hay equipos en Santiago que hasta el día de hoy no tienen estadio. Nosotros tuvimos estadio por lo que es la empresa y luego estadio propio desde el año 1983 hasta el año 1994, donde el estadio Federico Schwager pasa a manos de la Municipalidad de Coronel. Identidad obrera, identidad minera, en un estadio repleto, en un partido que también tuvo otra connotación. Se jugaba con Fernández Vial, se empató a 2, pero que se jugó solamente un tiempo porque luego hubo gases lacrimógenos, protestas, etcétera. Y para mí, yo recuerdo que yo salí escapando por la malla olímpica y me rajuñé todo, pero yo siempre veo la imagen la tengo a René Chacano con un niño en la mano y con un niño en brazo yéndose al túnel para salvarlo de los gases lacrimógenos. Historia relacionada, historia social, esto es el fútbol en la zona. Quisimos hacer una breve presentación en la cual pudiésemos conocer un poco más. Pero quiero llegar a lo que dijo Juan en la presentación. Creo que, ajeno a Lota Schwager, sino que la primera época, la época del campeonato regional, la época del inicio del fútbol en la zona, es una época que está muy poco estudiada en Lota Coronel en cuanto a su desarrollo, a las imágenes, en cuanto al inicio del fútbol propiamente tal en la zona, y la idea es que esta presentación, en la medida de lo posible, sea un puntapié para poder investigar un poco más sobre el tema, invitando a todos aquellos que les guste un poco la historia, tal vez a generar sus propias investigaciones o lisa y llanamente entregar la información en algún momento que podamos encontrarnos. Esperamos que les haya gustado y esto ha sido la presentación de Fútbol, Carbón y Lota Schwager. Agradecemos al profesor Luis Torrellón esta presentación y este viaje que hicimos a través del fútbol en Lota desde su principio. Dejamos el micrófono abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a qué ha sido la historia del fútbol. Yo quiero empezar antes que ellos. A partir de la creación de Lota Schwager o de Federico Schwager, ahí comienzan a ser deportistas profesionales, porque antes se compartía la profesión de futbolista y de obrero, llamemos ferroviario, mineros, etc.
Por ejemplo, en el Minas Lota y en el Federico Schwager, muchos jugadores venían de Santiago, no se les pagaba sueldo, pero se les daba trabajo en la empresa. Entonces, ese era su sueldo. ¿Ya? Yo te contrato en la empresa, pero como empleado, y tú me pagas jugando por el equipo deportivo. Un 7. Sí. Acá gana más. Sí. Como esto es fútbol, Carbón y Lota Schwager, queda fueran 2 o 3 cosas que son súper importantes en lo que es la realidad deportiva de la zona y lo que fueron las disciplinas que tuvo Lota Schwager posteriormente. En Lota el boxeo tuvo fuerte presencia desde finales del siglo XIX, fuerte presencia con campeones a nivel nacional. El atletismo, para qué decirse, aquí tenemos un ejemplo vivo con Luis Seguel. El atletismo tuvo innumerables representantes. Nos estábamos acordando de San Martín, de Juanito Jofré, Juan Silva, por ejemplo, claro. Haroldo Gallardo, que siendo de Arauco también corría por acá. Sí, por la zona. Y en el barrio chino había un gimnasio bastante grande. Yo no lo conocí, solamente en foto, pero don Juan Silva, que fue un grande amigo antes que falleciera, me comentaba que ahí había, por supuesto, había el ring, había una pista atlética, un foso de garrocha, y también se hacía patinaje y por supuesto básquetbol. Era todo lo que era el barrio chino. Eso se terminó, creo que con el terremoto del 60, tuvo algunos destrozos, por supuesto, daño, y desgraciadamente pasó lo mismo que con el parque lo echaron abajo. Y ahí se terminó toda la historia, porque eso era el deporte indoor de invierno. Y tanto los empleados como los obreros hacían mucha actividad física. También recordar también a don Juan Silva, que fue importante porque compitió en Juegos Panamericanos en Estados Unidos, Chicago, 59. Fue campeón sudamericano varias veces de maratón y fue administrador del estadio de La Carbonífera, muchos años, que él fue el administrador del estadio, como antecedente. Saliendo un poquito del fútbol y una acotación personal, don Luis tiene razón en el tema de las disciplinas deportivas y en cómo se promovía el tema del deporte en la juventud. La primera escuela de fútbol de Lota Schwager data del año 1968 y en donde hay imágenes con 200 niños en el Federico Schwager realizando su actividad deportiva, sin considerar que las escuelas públicas desde los años 20, 30 en adelante hacían las famosas revistas de gimnasia y la empresa también nos apoyaba en el deporte, y yo lo voy a contar como anécdota personal. Yo aprendí a jugar tenis con el hermano del Pato Cornejo, porque aquí hay todavía 2 canchas de tenis en la piscina y sin embargo la Asociación de Tenis de Lota no estaba registrada en la federación y a mí me tocó jugar por Huachipato el campeonato regional. ¿Ya? Pero se fomentaba el tenis, bueno, el boxeo ya lo dijimos, el atletismo para qué decir, y el básquetbol también. Había selecciones femeninas de básquetbol. Correcto. Es más, en el año, ya que tocaste el tema femenino, en fútbol, en el año 1986, 85 aproximadamente, también hubo selección femenina de Lota, ¿ya? Y uno de sus jugadores se fue a jugar a Universidad de Chile, que en ese momento no recuerdo el nombre, pero ¿cómo? Sí, ella estudió en la escuela Thomson Matthew en el parque. Varios salimos de ahí. Y también fue atleta, yo la entrené, fue a los Juegos Nacionales Escolares en cross country. Y bueno, después jugaba fútbol y como decía, jugó en la Universidad de Chile un campeonato en Brasil. Sí. Vivía acá cerquita, vivía acá al lado de la radio, un poquito en esos pabellones que están transversales aquí en Fundición. Pero se fijan que hay muchos datos que está como suelto,
mucho dato que está como suelto, que falta armarlo en un elemento que sea distintivo de tal vez del deporte de la comuna. En los años 90 salió un libro sobre deporte en Lota, pero venía como muy parceladito, con mucho de todo, con mucho de todo. Entonces, incluso hablaba de noticias que no tenían ninguna relación con el deporte, y eso también como que le quita un poquito de seriedad a la publicación. Para terminar, también recordar lo importante que fue navegar como hacia los trabajadores, hacia la población general, la importancia del deporte, que decías tú. Antiguamente, todas las escuelas de Lota, muchas dependían de la empresa, y hacían una revista anual de gimnasia en el estadio. Hay fotos, bastantes fotos sobre eso. Las revistas de gimnasia eran famosas. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Fernández, trabajo en Radio Nuevo Mundo en Deportes. Me gustó lo que estaban haciendo ustedes, porque estaba en un curso de locución arriba y periodismo. Y quiero recordar a alguien que es parte de mi familia y que a la vez fue atleta destacado, don Herminio Fernández Carrasco, junto a los hermanos Viguera, junto a Juan Cofré, al señor Arellano. También tenemos aquí, decía el profe, en el barrio chino. No era ubicado en el barrio chino, era al lado arriba del gimnasio. Lo digo yo porque he vivido toda la vida en fundición. Al frente estaba el gimnasio y ahí, como él decía, había un ring. Y ahí salió campeón sudamericano, Celestino González, quien vivía aquí abajito en el Payón Unomina, en la segunda casa. Y lo digo esto porque yo desde niño me acoplaba al deporte. A la vez recordarle a la gente que en el sector de fundición, como estaba el gimnasio, era más fácil entrenar y hacer cositas. Salían boxeadores grandes, atletas, como también un equipo de básquet, el famoso Sokol y el Camilo Enrique, que fueron todos. Había una cuna grande en Lota, pero donde salían los mejores deportistas en la rama eran del sector fundición. Y de ahí salió el glorioso club Luis Cusiño, que lleva 115 años en el deporte, donde salieron los hermanos Ceballos, cual tuve la suerte de dirigirlo en división inferior. Se formaron ahí, aunque Lucho diga que se formó en otro lado, se formó en el club Luis Alberto Cusiño. De ahí salió también, y por eso quería hacerle la pregunta a usted, que no vi nada referente al 2001, o no sé si yo llegué atrasado, al 2001, porque, lo digo yo porque se bajó al ascenso, se bajó a tercera división, y primero dirigió Osvaldo Hidalgo y después quedó don Eduardo Apaulaza. ¿Puedes volver al anterior, por favor? Salieron campeones en tercera división, y lo digo porque alguien mío, que es mi hijo, Edson Fernández del Jaguar, jugaba al arco. ¿Puedes volver al anterior? Al anterior. La anterior. Ahí lo nombramos. Ay, no, por eso es que como llegaba, por Sí. eso estaba esperando. Entonces, como usted decía, estas cosas que usted está haciendo acá, enseñando a la gente, hay poco. Parece que a la gente no le interesa la historia. Es fácil olvidarla. Siempre hemos dicho, poco pero bueno, ¿cierto? Si no, porque es que la gente no entiende. Por ejemplo, yo trabajo en radio el día lunes, voy a dar énfasis a lo que usted está haciendo. Gracias. No solamente para que recordemos la historia, porque nosotros olvidamos fácilmente la historia, y la historia no debe borrarse. Le digo más, don Abelino Ceballos, el papá de Luis Ceballos y Sergio Ceballos, sacó un libro donde salen todos los destacados deportistas, sacó 2 libros, deportistas de Lota. Continuamente me encuentro con don Guillermo Carte, con el señor Chávez, que fueron arqueros. Y Guillermo Carte vivió aquí en el sector fundición, arriba en el Payón 6, en la casa Ahí está Guillermo Carte. Sí, el famoso Chucho Carte, Guillermo Carte Santibáñez. Pero es bueno lo que ustedes están haciendo, pero no sé por qué la gente no tiene interés en escuchar y ver y reconocer la historia de Está nuestro siendo país. transmitido y sabemos que hay gente que lo está mirando también. No, y aquí hay que agradecerle al Pabellón 83 la oportunidad. Lo dijimos en la inauguración de la exposición de camisetas, que Pabellón 83 ha tenido La deferencia. la diferencia, esa es una muy buena palabra, la diferencia de abrir su espectro cultural hacia un área poco investigada, que es el tema del deporte,
Y bueno, se lo agradecí en su momento y también lo agradezco en este momento el hecho de que podamos conversar un poquitito de deporte de la zona. Y nos salimos un poquito del fútbol, hablamos de atletismo, hablamos de boxeo, pero yo creo que siempre es bueno conversar un poquitito y que esto es un conversatorio. Así que agradecido de las preguntas. Si hay alguien más, bienvenido sea. ¿Acá el caballero? ¿Sí? Ah, no, pensé que levantaba la mano. No. Sigue abierto el micrófono para... Bueno, con respecto al libro de los 100 años del deporte del Lota que hablaba don Juan Fernández, ¿cómo? Me acordé de la isla. Sí, me acuerdo que yo leí el libro y muchas personas hablaban de que con respecto al gimnasio, que era un gimnasio de alta competitividad y el terremoto del 60 sirvió para dejarlo de lado, porque me decían, no, si no te quedó tan dañado, sino que fue una excusa para no seguir el mantenimiento de ese inmueble, y pienso que ahí ya se fue decayendo. Pero sí, discúlpeme, pero sí, me acuerdo un comentario que hacía un colega que decía de que, quizás usted puede responder esa pregunta, de que sí, en Lota y en Coronel sí está el gen deportista, todavía se manifiesta en muchos jóvenes que han sacado, en atletismo han sacado buenos lugares. Caballero. Quería acotarte referente a por qué no se restauró el gimnasio. Mientras se estaba reparando, que era una pequeña fisura que tenía, no, era una pequeña, muy leve, casi nada. Falleció un trabajador, cayó de la parte alta de arriba y como una demanda de por medio, ¿qué es lo que hizo Enacar? Mejor no, porque capaz que se va a morir otra persona o fallecer otro con la labor de reparación. Optaron mejor en Enacar en ese tiempo, o no me acuerdo si era, no, la compañía carbonífera industrial de Lota. Optaron de no repararlo, simplemente no repararlo. Como dice usted, era mejor que el gimnasio de Talcahuano. Tenía, como dice el profe en delante, tenía cualquier cosa que ahora uno no la echa de menos. No tenemos gimnasio, no tenemos dónde participar. Y el deporte como que está de lado y la juventud sobre todo está optando por otras cosas, no por el deporte. Un dato que no nos olvidemos. Se supone, aunque don Guillermo Álvarez me dijo que el primer presidente de Lota Schwager me dijo que nunca hubo ese acuerdo, pero el rumor popular siempre lo ha dicho de que Lota Schwager tenía que jugar un año en Coronel, un año en Lota, un año en Coronel, un año en Lota. Lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos estadio como para poder recibir fútbol profesional y por lo tanto siempre va a ser reconocido como un club de Coronel, pese a que lleva el nombre de Lota. Y el club nace por la unión de dos ciudades. No, y en el caso del Federico Schwager, hubo partidos especialmente contra Concepción y Colo-Colo con 14.000 personas de público, pero el año 95 las galerías que estaban detrás del arco se llevaron para la medialuna de Escuadrón. Luego se sacaron hace poco tiempo atrás se sacaron las galerías que estaban hacia la línea férrea y ahora un estadio que tenía 14, 15.000 personas alcanzan con suerte 2.000. Controladas, creo que lo máximo fue 14.500, una cosa así. Controladas, pero ¿cuánta gente entraba sin pagar la entrada? Ese era otro tema. Sí, no estaba leyendo acá el Face, envían un saludo acá al profesor Luis Torres, el señor Alejandro San Martín Gacitúa y también al profesor Luis Seguel. Le mandan saludo ahí desde Sí, no, yo estoy acá de la página de CEPAS y quizás en la Punta Lota hay más personas conectadas. Es tiempo de preguntar. En lo personal, nosotros como Pabellón 83 nos sentimos bastante comprometidos en el sentido de crear nuevos espacios para que haya conversación, diálogo, y cuando pensamos acá en el profesor Luis Torres, por su vasta trayectoria, por su experiencia, por ser un buen historiador, dijimos, este es el momento o el espacio para que personas como él contribuyan a lo que es la cultura local. Si en el fondo, cuando se habla de deportes, ya sea de fútbol, atletismo, siempre se está hablando con un fuerte sesgo social. Entonces,
Cuando uno trabaja la historia y la identidad, no puede desprenderse justamente de aquellos elementos o actividades que se practican. No solamente la vida de las personas que fueron mineros, trabajaron acá en la fábrica de ladrillo, que fueron abajo, trabajaron acá en el muelle de embarque, sino que cada uno de ellos, a través de las distintas actividades, deja una huella y marcó una presencia. Y el deporte acá, como bien señalaba usted y también señalaba acá los invitados, marcó Lota con una cantidad de deportistas que destacaron. De hecho, el Valle Azul también se llevó uno importante de acá. Sigue abierto el micrófono, jóvenes. Acá. Bueno, yo también soy profesor de educación física, trabajé 42 años en Lota, aparte de ser campeón nacional, muchos años senior, corrí en Nueva York en el año 96 y un mundial en San Sebastián, España, en 2005. Bueno, como entrenador del Lota Schwager tuve 17 años trabajando en atletismo, pero en Lota me contrató el club de deporte a través de la Asociación Atlética Lota Schwager y tuve muchos campeones chilenos y sudamericanos, medallas, como Juan Cofré, Río Janeiro, José San Martín, Santiago, Sergio Lleve, Caracas, Venezuela, Hildo Ulloa, Río Janeiro, medalla de bronce, muchos más como Ponce de León, Francisco, que compitió en Uruguay y también en Mar del Plata, Argentina, muchos campeones de Chile en los Juegos Nacionales Escolares. Y yo también quiero hacer una contribución, a futuro voy a hablar con la fundación acá, porque estoy escribiendo, porque generalmente el ser humano no escribe y la historia se pierde cuando uno no escribe. Y tengo muchos diarios, ya estoy esbozando lo que podría ser, conversé con Luis delante, un posible libro, ya que tengo del año 66 hasta el 2018, diario en la cual yo aparezco participando, como en New York Times cuando fui a Nueva York, Tercera, Mercurio. También como entrenador de Chile estuve en Asunción, Paraguay, 2 veces en Cali, Colombia, un Panamericano en Barranquilla, fui entrenador de Chile, fue un campeón sudamericano escolar en Sucre, Bolivia, donde también fue campeón sudamericano primera vez Víctor Aravena de Coronel. Fui entrenador de Chile en Cuenca, Ecuador, y también en los Juegos Nacionales Deportivos Escolares como entrenador de la octava región, así que quiero contribuir. Como dije, estoy escribiendo, llevo 15 cartas de esos de oficio, estoy terminando, me quedan pocos diarios por recortar, porque hay que recortar, pegar, poner la funda. Hoy día estoy en la parte ya de fotos, y son 12 míos de mi historia deportiva y 3 de todos los que dije anteriormente, campeón nacional, y posiblemente el otro año, pero pretendo terminarlo este año, hacer una exposición acá puede ser, sí, y dar a conocer mi trabajo como entrenador, como profesor de Lota, que me marcó, y gracias al atletismo pude ser entrenador nacional y viajar a tantos países y conocer lugares que nunca me imaginé que iba a conocer, así que soy un agradecido, Lota, y quiero devolverle a Lota mi trabajo. Así que gracias. Muy agradecido entonces de esa invitación, aceptamos, y acá hay un espacio para que usted pueda también dar a conocer su trabajo y poder conocer la investigación que usted está hecho. El profesor delante habló de alguna fuente, el diario La Opinión, para aquellos que desean ver toda esta fotografía que vimos al principio. Ustedes lo pueden descargar desde memoriachilena.cl, ahí ponen en el buscador La Opinión de Lota y pueden descargar alrededor de 10.000 páginas que tiene el diario, así que hay una mirada de Lota desde 1923 hacia adelante. También está el diario de la República, que también lo pueden descargar, que era como el opositor a La Opinión de Lota, y que es interesante leerlos a ambos, tiene oportunidad de leerlos. También hay otros diarios, pero ya aquí en la Biblioteca Nacional están en las famosas maquinitas que no me acuerdo cómo se llaman. Otros deportes, porque creo que es un tema, y lo vuelvo a recalcar, un tema que hace falta investigarlo detalladamente y naturalmente esto es un puntapié inicial. Está la exposición de camisetas de Lota Schwager también aquí en el pabellón 83 y lo invitamos a todos para que la puedan venir a conocer y solamente agradecer a Pabellón 83 siempre, tu amistad, Juan, también,
Creo que ha sido un esbozo rápido de lo que es la historia del Deporte Rey en la zona de Lota y Coronel y esperamos les haya gustado. Eso. Ya, muchas gracias. Nos vemos en el próximo conversatorio. Tenemos té, café, mate para poder seguir conversando si nos quedan ganas todavía. Harina. Vamos a tener para el Día del Patrimonio el 28, así que están invitados acá a participar.